¿Qué tal, amigos de Numismática para Todos? Soy su amigo Yayo, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a hablar de la moneda 5 centavos monograma. Por ahí en uno de los videos pasados nos pidieron que hiciéramos precisamente un video de esta moneda. De entrada les puedo comentar que tiene la clave KM422. Las fechas de acuñación fueron o son de 1914 a 1921, de 1924 a 1931 y de 1933 a 1935. Esta moneda pesa 9 gramos, mide 28 milímetros, el material del que está hecha es bronce. Esta es una de las monedas antiguas que he encontrado que son de las más valiosas. De entrada nos vamos al año de 1916, que es la que están viendo en pantalla. Se acuñaron 2.860.000 piezas, de las cuales en un grado MS60, recordarles que estos grados son precisamente la calificación o la forma de calificar el estado de una moneda, precisamente para poder darle un valor a la moneda y saber si vale poco o vale mucho. Entonces, les repito, esta moneda de 1916 en un grado M60 vale $650, que son aproximadamente 12.300 pesos. Recordarte que pues el peso frente al dólar de repente sube, de repente baja. Entonces esto es un promedio a una cotización de 19 pesos por dólar. Entonces este es, digamos, que la base, de ahí partimos. Obviamente hay días en los que el dólar está muy caro, y hay días en los que pues realmente pues no está caro, pero sí baja mucho. O bueno, no baja mucho, pero sí hay una disminución considerable. El siguiente año es el de 1917. En ese año se acuñaron 800.000 piezas, que si llegas a encontrar en un grado MS60 también, vale $900, que son aproximadamente 17.100 pesos. Entonces por ahí vayan buscándole, porque si tienes de estas monedas o alguno de tus familiares o tu abuelo, porque nos ha tocado que nos han enviado correos donde nos indican que su abuelo les dejó por ahí unas moneditas, entonces quieren ver el precio precisamente de esas monedas. Bueno, pues es importante, si tú tienes de estas, más o menos vayas viendo cuál es su valor. El siguiente año es el de 1918. Se acuñaron 1.332.000 piezas, que es el que estás viendo en pantalla. Está en un grado M60 también. Tiene un costo en dólares o una evaluación en dólares de $675, aproximadamente 12.800 pesos. Y el año que sigue, que es el que estás viendo en pantalla, es el de 1919, con 400.000 piezas, en un grado MS60, con un valor de $950, aproximadamente 18 pesos. Como están viendo aquí, el grado pues de estas monedas, digamos que mayor es el MS60. Por ahí hay unas que sí llegan al grado MS63, pero pues andan por ahí de los $100, $90, $45, y yo les estoy mencionando ahorita las que valen más, o las que están con precio de dólares bastante elevado. La que sigue es la que te está apareciendo en tu pantalla. Es de 1924. Se hicieron 780.000 piezas, que en un grado MS60, si tú tienes alguna de este año, obviamente la manda a certificar, y está valuada en $700, aproximadamente 13.300 pesos.
Ahora, recordarte que para un grado MS60 o 63 no significa que tiene que estar sin circular. Vaya, para estos grados se debe de mantener la pieza en perfectas condiciones, aunque sí hayan perdido su brillo, efectivamente, pero la pieza debe de estar en perfectas condiciones. Entonces, para que te des una idea que no tiene que estar así súper brillosa, súper llamativa la moneda, no, simplemente debe de estar en perfectas condiciones, que se alcancen a distinguir todos y cada uno de los o las figuras, los rasgos, vaya, de acuñación que se ven en las monedas, tanto en el anverso como en el reverso, que se vean de manera perfecta, al igual que en el canto. Entonces, si por ahí llegan a tener, no sé, un rayón, deberías o debes checar que ese rayón no afecte a la moneda, precisamente para la graduación de la misma. Y por último, tenemos el año de 1931. Este año no se sabe, se desconoce realmente cuántas piezas se acuñaron, no hay dato exacto, pero sí se han encontrado piezas. Y esas piezas, ojo con esta fecha, 1931, si tú tienes de esta moneda 5 centavos monograma, están valuadas en un grado M60 en $4,000. Es la que estás viendo en este momento en tu pantalla. Esa en pesos serían aproximadamente 76,000 pesos. Ahora, muchos nos han dicho, es que yo tengo esta moneda, yo tengo esta otra. Para todos esos que tienen, vaya, entre comillas, esas monedas que son muy raras o muy valiosas, les pedimos que nos manden por correo las fotos precisamente de esas monedas, porque por ejemplo en el peso de 1969 hemos recibido de comentarios que tienen costales, que tienen bolsas de esas monedas de un peso Morelos de 1969, y cuando les solicitamos la fotografía precisamente pues para confirmar que efectivamente sea la moneda de 1969, no recibimos nada. Entonces, si ustedes tienen alguna de estas monedas de 5 centavos monograma, nos la pueden enviar a numismáticaparatodosmexico@gmail.com, las fotos tanto por el anverso como el reverso. Muy bien, regresando al tema, la de 1931 pues se desconoce cuántas piezas son, y en grado M60 valen $4,000, que son aproximadamente 76,000 pesos. Algo que se me pasó al inicio del video es comentarles, que del lado derecho, como ustedes están viendo o vieron en sus pantallas, viene el reverso, perdón, del lado izquierdo el reverso y del lado derecho el anverso. En el anverso podemos observar el escudo de la Ciudad de México o de México con su respectiva águila, es el águila pasada. Y en el reverso podemos observar de igual manera que la de 2 centavos, en la parte de arriba la fecha de acuñación, en la parte de hasta abajo la seca MO, al centro podemos ver precisamente el monograma, que es la C de centavos, y encima, digámoslo así, viene el número 5. Todo esto está rodeado por prácticamente un círculo hecho por encinos y laureles. Entonces, ya saben de estas monedas de 5 centavos monograma. De las más valiosas les repito los años: 1916, 1917, 1918, 1919, 1924, y el más o la más valiosa la van a encontrar en 1931 en grado MS60, que está valuada en $4,000. Ahora, que son aproximadamente 76,000 pesos. Ahora, si ustedes no tienen forma de cómo
certificar sus monedas, o bueno, mejor dicho, quieren certificar sus monedas de este año de 1931, lo principal que les quiero decir es que pues hay que invertirle un poquito de dinero. Si ya saben que su moneda está en un grado MS60 o que está en perfectas condiciones, que tiene por ahí 1, 2, 3 rayones, o que no tiene rayones y que se ve absolutamente perfecta la moneda aunque no tenga brillo, pues a lo mejor por ahí deberían invertir o investigar cuál es el costo precisamente de la certificación. Invierten ese dinero pensando que cuando esté certificada su moneda la van a poder vender muchísimo más cara, recuperar la inversión de la certificación y de todo lo que invirtieron precisamente en esa moneda. Entonces, pues esa es mi recomendación, recordarles que no cualquiera compra las monedas que valen 75,000, 80,000 pesos. Estas monedas, para los que nos han preguntado, son las que deben de subastar o acercarse a una casa de subastas precisamente para que les ayude a venderlas. Muy bien, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise. Ahora, si estás viendo este video en Facebook, pues te invitamos a que nos regales tu like. Por cierto, nos pueden seguir en la página Numismática para Todos México en Facebook. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima.